Hola, buenos días. Bienvenido de nuevo a mi blog de dirección y gestión de despacho. En esta ocasión vamos a hablar de la generación de flujo económico en los despachos, un tema muy interesante. Bueno, efectivamente vemos que el tema de la generación de flujo económico o esta reflexión se hace en muy pocos despachos. He visto hacerla en muy pocos despachos, que estamos ocupados en otras cosas, pero creo que es fundamental pararse 3 segundos a pensar cómo se genera la riqueza en nuestros despachos. Realmente dependerá mucho del tipo de despacho al que nos estemos refiriendo. Vamos a poner 3 ejemplos clásicos, ¿no? Un despacho laboralista, por ejemplo. El despacho laboralista normalmente se solicita al cliente una provisión de fondos muy baja, que está entre 300, 400, 500 euros aproximadamente, en los casos que más. Y el resto de las cantidades de nuestro honorario se suelen cobrar prácticamente a éxito entre un 7, un 8, un 9, un 10%, depende de los casos, o menos, dependiendo de los casos, se va a cobrar a éxito al final del asunto. En este tipo de despacho, la generación de la riqueza se produce a muy largo plazo, porque claro, estamos hablando de procedimientos que pueden durar entre 8 meses, 10 meses, 12, depende de lo que estemos hablando. Entonces, ese lapso de tiempo nosotros estamos trabajando, pero la generación del dinero se produce al final, cuando terminamos el asunto. Hay otros casos, por ejemplo, los despachos procesalistas obtienen una cantidad un poco más elevada al principio, entre un 50 y un 60% se suele pedir como provisión de fondos del asunto a la presentación de la demanda y tal, si bien es cierto que los procedimientos tardan bastante más en llegar a su finalización, que es cuando finalmente cobramos en la totalidad del asunto, el otro 40, 30, 40%. También tiene un lapso de tiempo interesante que puede rondar entre los 12 y 18 meses. Finalmente, los que están más aventajados en esta generación de riqueza por el corto tiempo de espacio en el que se desarrollan son los despachos que se dedican a empresas y corporates, ¿no? Estos despachos normalmente se trata de asuntos mercantiles, quiero decir, y que en un periodo de entre de 1 a 3 meses logran cerrar el ciclo económico completo. Este diferimiento de la generación de la riqueza en los despachos, quiero decir, desde que se hace la venta hasta que efectivamente logramos la totalidad del dinero pactado, pues es una peculiaridad de los servicios legales y así lo tenemos que tratarla, ¿no? Sin embargo, esto no es óbice para tener controlado este extremo. Bien, otro problema que se une a esta cuestión es la falta de tradición en los despachos de abogados en cuanto a la financiación o utilizar modelos de financiación para lograr un apoyo en este lapso de tiempo, ¿no? Efectivamente tenemos el problema de que en los despachos no existe cultura financiera ni de atención a una entidad bancaria, por ejemplo, como utilización de pólizas de crédito. Tampoco se estila la forma de cobro de los honorarios mediante pagarés o mediante otras fórmulas como confirming y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo este lapso de tiempo que tarda en generarse la riqueza en nuestro despacho se sostiene con medios propios, como se suele decir, vamos a pulmón, ¿no? O sea, con nuestros propios medios financieros debemos cubrir todo este lapso de tiempo. Esto es importante y lo traigo aquí. Cuando se inicia el despacho adquirimos una serie de provisiones de fondos, que no el total de la cuantía económica, una provisión de fondos. Luego adquirimos otro. Inicialmente nuestro despacho vive de esas provisiones de fondos que nos van a encargar nuestros clientes hasta que logramos finalizar los primeros asuntos. ¿Qué ocurre entonces? Entonces, cuando finalizamos los primeros asuntos, nos llega la totalidad de la cantidad económica que hemos pactado con el cliente y se une con nuevas provisiones de fondos de nuevos asuntos. Esto tiene un efecto que es el siguiente. Resulta que llegado ese momento, que es donde están todos los despachos, que están en una época ya de madurez o de estabilidad, digamos, cuando llega ese momento puede ser que si no vendo nada, cobre dinero. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Hay muchos despachos que no venden nada ese mes, ni al siguiente, ni al otro, y sin embargo en su circulante sigue ingresándose cantidades de dinero, cantidades que vienen de esas provisiones de fondos o de esas culminaciones de los asuntos. Me explico. Cuando nosotros percibimos una venta, creemos que el ingreso económico viene aparejado a esa venta, y en servicios legales eso no es así, o no es así en su totalidad, o no es así en un alto porcentaje de casos.
¿Qué ocurre? Esto nos puede llevar a un sitio que es vivir en un espejismo económico, nuestro despacho. ¿Qué significa esto? Creernos que todo va bien, no vender y sin embargo obtener ingresos. Este es el problema y esta es la reflexión que os traigo hoy aquí. La realidad en nuestro sector es que la venta no equivale a un ingreso y dependiendo en el sector que nos estemos dedicando, pues será más cierto o la verdad será más contundente o menos contundente. Si tenemos un despacho laboralista será muy cierto, si tenemos un despacho procesalista será menos, si tenemos un despacho que se dedica a corporate y empresas pues será bastante menos. Cuanto más corto sea el ciclo de generación económica, significa que este espejismo será menos evidente en nuestro despacho. Esto ha dado lo que yo denomino como despachos zombies, ¿no? Que en muchos casos son despachos que están muertos realmente, están comercialmente muertos y siguen funcionando. Esto es posible por el efecto que acabamos de explicar antes, ¿no? Tenemos que ser conscientes que el hoy, el presente de nuestro despacho nos llega con casi un año de retraso. Ese es el problema. Que la realidad que vemos es la realidad que eso estuvo hace un año, no la de hoy. La de hoy es una realidad muy distinta. La consecuencia en muchos casos es que cuando eres consciente de que no estás vendiendo o de que no vendes, es porque le está afectando directamente a tu circulante, a tu dinero de caja. Cuando eso ocurre, llevas 6 meses sin vender. Y entonces tienes un problema de los gordos, ¿vale? Esto es fundamental atajarlo. Yo propongo 3 soluciones básicas, fundamentales y muy sencillas que también desarrollaremos en otras entregas. Son 3, muy sencillas. Primera, un control de las ventas. Tenemos que tener un control que, como siempre digo, debe ser un control periódico y por escrito, fundamental. Segundo, tenemos que tener unos objetivos de venta fijados, no vale improvisar. Tenemos que saber exactamente cuánto tenemos que vender para llegar a nuestro punto neutro. Tercero, un control de la morosidad. La morosidad afecta en los ingresos, no en las ventas, curiosamente. O sea, si tú no vendes, no vas a tener morosidad, pero si tú no ingresas, sí tienes morosidad. La morosidad es un hecho que te afecta a tu cash flow, pero no a la venta. La venta, si no vendes, pues tiene morosidad. Es fundamental y tienes que ser rentable, tienes que saberlo y tienes que ganar dinero. Los despachos viven de ganar dinero y de lograr beneficios para sus cajas, ¿no? Bueno, pues con esto hasta aquí la reflexión que os quería comentar. Os podemos ayudar en cualquier cuestión de las que hemos hablado. Es muy importante, no olvidéis tener vuestro despacho, vuestro negocio controlado. Y agradecer al Centro de Negocios Cristina por cedernos las instalaciones para la grabación de este vídeo. Podéis acceder a más contenido que tenemos en la web a vuestra disposición y bueno, si queréis llamarnos para comentarnos algo de vuestro despacho, tomamos un café, charlamos y tal y vemos si podemos ayudar en algo. Muchas gracias, os esperamos la próxima entrega.